Buenas noches. Voy a dar un chancecito a ver si se conecta algún estudiante.
Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase grabada, la cual luego van a poder encontrar en la plataforma, ya que va a ser un material de apoyo. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver eh, el archivo. Y hoy vamos a hablar sobre las diagonales ocultas. Esta es la lección 2. Me presento nuevamente con ustedes, soy la profesora Amory Richards y en esta clase vamos a descubrir algo muy interesante. Dentro de las figuras geométricas ya conocimos el pentágono y el hexágono, pero vamos a ver algo muchísimo más interesante. Y aquí me gustaría que se hagan la pregunta si alguna vez hay, se ha preguntado si hay algo escondido dentro de un cuadrado, un pentágono, un hexágono o un octágono, un decágono, a excepción del triángulo. Hoy vamos a explorar un concepto llamado diagonal o las diagonales ocultas. Sí, son aquellas figuras que guardan secretos. Entonces, estos son los contenidos. Vamos a tener una introducción sobre qué es una diagonal, una exploración de polígonos y sus diagonales, una actividad interactiva con figuras, comparación entre polígonos, un juego, un tipo de desafío que se llama eh, la figura misteriosa y por último una conclusión. Entonces, primero vamos a dar un breve repaso sobre qué es una diagonal. Una diagonal es, bueno, un segmento que une dos vértices, pero antes recordemos algo muy importante, que un polígono es una figura plana, cerrada y formada solo por líneas rectas. Algunos ejemplos de polígonos, como los vimos ayer, son el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, entre otros. Entonces, ahora sí podemos saber exactamente qué es una diagonal. Una diagonal es una línea que une dos vértices que no están juntos, o sea, que no son vecinos. No es un lado del polígono, o sea, no es un lado recto, sino que va a ser una línea que cruza por dentro de la figura. Imagínense que dibujan un cuadrado. Si usted une la esquina de arriba a la derecha con la esquina de abajo a la izquierda, usted va a formar una diagonal. Pero entonces veamos unos ejemplos claros para poder entender cuántas diagonales puede tener cada figura. Este es el caso de un cuadrado, pero yo creo que ustedes también se van a llegar a preguntar, pero entonces, ¿qué pasó con el triángulo y por qué la profesora al inicio nos dijo que el triángulo es una excepción? El triángulo no tiene diagonales, porque todos los vértices están tan pegados que no hay forma de unir dos que no sean vecinos. Pero pasa muy diferente con el cuadrado, como les expliqué en el ejemplo anterior, porque sí hay diagonales, que es esta que pueden ver aquí y esta otra que pueden ver aquí. Entonces, podemos unir dos esquinas opuestas, esta esquina que está aquí y esta esquina de aquí abajito, y otras dos esquinas por acá y la otra aquí. Entonces estaríamos formando dos diagonales. Ese es el caso del cuadrado, pero por ejemplo, para el pentágono hay varias formas de unir los vértices, que no están uno al lado del otro, ¿verdad? Y se forman 5 diagonales. O en otro caso, para el hexágono va a tener muchísimas más, porque el hexágono, como son más lados, entonces van a ser más diagonales. Y en total, un hexágono que tiene 6 líneas va a tener 9 diagonales. Pero bueno, si yo les pongo a ustedes este ejemplo, aquí lo podemos ver con el pentágono. Es lo mismo que les expliqué anteriormente. El pentágono, si yo uno este vértice con este otro vértice opuesto, luego hago otro aquí, y así empiezo a unir todos los vértices que estén un poquito largos, que no sean vecinos. Entonces, para el caso del pentágono, que recuerden que penta significa 5, entonces estamos hablando de 5 líneas, igual aquí ustedes las pueden contar, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este pentágono, como les dije anteriormente, va a tener 5 diagonales. Incluso, ustedes se darán cuenta, cuando ustedes tracen las diagonales de un vértice al otro, se van a dar cuenta que se forman dos triángulos.
dos triángulos grandes. ¿Cuántas diagonales tiene el triángulo? El triángulo, como les expliqué anteriormente, el triángulo no tiene diagonales porque las vértices están tan juntas que no hay manera de que se puedan unir dos que no sean vecinos. Yo no puedo unir este vértice con este vértice porque en ese caso, si yo los uno, entonces estoy formando una línea recta y no es la idea, ¿verdad? La idea es formar una diagonal. Ahí lo pueden ver con el pentágono. Vean que se forma dos triángulos o veanlo mejor como una estrella. Se forma una estrella y si ustedes ven aquí en el centro, se forma otro pentágono. Porque si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Para el caso del hexágono, esto es un poquito más complicado, como les mencioné anteriormente, porque a pesar de que son 6 líneas, digamos que uno siguiendo la lógica del pentágono, diría, entonces también son 6 diagonales, pero no es así. El hexágono tiene 9 diagonales. Como ya les expliqué en las demás, unen vértices opuestos y ahí ustedes van contando. Vean que el hexágono sí es un poquito más complicado porque son bastantes líneas. Ahora, aquí, esta es una actividad que ustedes van a poder hacer desde casa cuando vean este video. Y la idea es que dibujen un heptágono, que no es lo mismo que el hexágono. Recuerden que va como contando. El cuadrado, 4, pentágono, 5, hexágono, 6, heptágono, ustedes ya sabrán cuál es, y así sucesivamente. Y la idea es que ustedes cuenten cuántas diagonales son. Ok, esto es un tipo de comparación que ya lo trabajamos anteriormente y así ustedes lo van a poder ver aquí. Entonces, vamos a resumir lo que les acaba de explicar. El triángulo, sí, tiene 3 lados, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos, pero su excepción es que no tiene diagonales. ¿Por qué no tiene diagonales? Porque sus vértices están tan unidos que no hay manera de conectarlos. Porque si yo los llevo a conectar y los invito a hacerlo, si ustedes los conectan, lo que van a hacer es formar un lado recto. Y la idea es formar una diagonal, no un lado recto. Luego está el cuadrado, y el cuadrado son 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos, pero ustedes forman como una X. Recuerden que tienen que ser vértices opuestos, uno en cada vértice opuestos, y en el caso del cuadrado se van a dar cuenta que se forman dos diagonales. Para el pentágono, ya les expliqué que es como una estrella, de igual manera, uno en cada vértice opuesto, y se van a formar 5 diagonales que ustedes van a poder contar. El hexágono, también ya se los expliqué, son 6 lados, pero aumentan sus diagonales. Entonces, básicamente esto nos quiere decir que entre más lados haya, más diagonales se van a formar. Entonces, este es un juego que yo les había traído para que practicáramos un poco que se llama la figura misteriosa. Pero yo voy a decirles aquí cada una y les voy a dar la respuesta. Ustedes ya podrán repasar en casa. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Adivinan la figura según sus pistas de lado y diagonales. Pueden ponerle pausa mientras van para que no vean la respuesta de inmediato. Y bueno, en este caso ya no sería modalidad oral. Y la idea es que duren de 8 a 10 minutos. Entonces, la primera que tenemos que adivinar es la que nos dice que no tiene ninguna diagonal. Eso es una pista para ustedes. En este caso, si no tiene ninguna diagonal, entonces estaríamos hablando de aquella excepcional que sí tiene líneas o lados rectos, tiene vértices y tiene ángulos, pero su excepción es que no tiene diagonales. ¿Y por qué no tiene diagonales? Porque entonces estaríamos formando líneas rectas si llegáramos a intentar hacer una diagonal. Es decir, esta figura no tiene secretos. Y esa es
el triángulo. Esta figura es el triángulo. Luego, dice que tiene 4 lados y 2 diagonales. ¿Cuál es la única figura que tiene 4 lados rectos? Porque estamos hablando de polígono. Entonces, si yo formo un cuadrado, aquí lo van a poder ver, la idea es formar una. ¿Por qué se forma una X? Porque yo estoy conectando de vértice opuesto al otro vértice. Entonces estaría formando una X y si ustedes cuentan esas líneas, van a ser 2. Después van a tener la siguiente pista, que es que tiene 5 lados y 5 diagonales. Y algo importante que nos dice es que se ve como una casa. ¿Hay alguna figura que ustedes hayan visto como una casa? Entonces podríamos decir que si tiene 5 lados y yo conozco una palabra que me hace saber que esa figura tiene 5 lados, entonces yo estaría diciendo que es algo cónico. Y esa sería el pentágono, es decir, el que tiene 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos y además 5 diagonales. Es el único que tiene 5 diagonales. Es igual a sus lados, igual a sus vértices, igual a sus ángulos. Y si ustedes notan, es como dibujar una casa. Aquí nada más faltan las ventanitas y la puerta. La siguiente pista nos dice que soy una figura con 7 lados, tengo 14 diagonales, aunque no soy muy común. Esto es un poquito difícil, pero anteriormente se las mencioné por encimita. Tengo 7 lados. Si ustedes se ponen a dibujar una figura que tenga 7 lados y luego dicen, bueno, el cuadrado ya yo sé que tiene 4, el pentágono ya sé que tiene 5, el hexágono tiene 6, pero hay uno muy parecido al hexágono con respecto a su nombre y se llama heptágono. El heptágono es este que ustedes pueden ver aquí. Si ustedes llegan nuevamente y trazan en las líneas de vértice a vértice, ¿verdad? Recuerden que no pueden ser tan cerquita, es decir, yo no puedo agarrar este vértice y trazarlo con este de aquí abajo. No, tienen que ser vértices opuestos, opuestos. Y luego ustedes cuentan esas líneas, se van a dar cuenta que son 14 diagonales. ¿Y por qué no es muy común? Porque casi no se utiliza. Los más comunes, ustedes van a encontrar, son el triángulo, el cuadrado, el heptágono y el hexágono. Incluso, más adelante ustedes se van a dar cuenta de el decágono, por ejemplo, que casi no son conocidos porque no son fáciles de ver, por ejemplo, en nuestra vida diaria o de utilizarlos en este caso de ejemplos. Y tenemos otra pista. Tengo 6 lados, como una colmena. En la clase anterior, yo les comentaba a ustedes que hay algo de las abejas que nos indica que tienen 6 lados. Hay una figurita ahí, que si ustedes cuentan son 6 lados. Esa figura se llama hexágono y la vimos ayer. Hoy, el tema nuevo es entender que ese hexágono tiene 9 diagonales. Aquí ustedes trazan de vértice a vértice nuevamente y si cuentan van a ver que son 9 diagonales. Y la última dice que tiene 8 lados y muchísimas diagonales. Imagínense, dice que exactamente 20 y que se parece a una rueda de bicicleta. Imagínense una rueda de bicicleta o si tienen una bicicleta en sus casas, vayan y revisen esa rueda porque estas se parecen muchísimo. Si ustedes trazan las diagonales, se van a dar cuenta que se parecen muchísimo a una rueda de bicicleta. Este es poco común también, casi no se usa. Yo les mencioné algunos que sí se usan, pero este y después el que tiene 9 lados, el que tiene 10 lados, son muy poco comunes. Pero ayer
platicamos de esto un poquito y lo mencionamos. Entonces yo creo que ustedes podrían saber que este se llama octágono. Y el octágono, pues nuevamente ustedes trazan cada vértice opuesto y se van a dar cuenta que tiene 20 diagonales, que podrían hacerlo en sus casas y como les digo, una vez lo hagan, vayan y vean una red o busquen algún objeto que sea muy, muy similar al octágono. Ok, esa es una pregunta que quiero que se hagan cuando vean el video y la analicen. ¿Qué pasa con la cantidad de diagonales cuando el número de lados aumenta? ¿Sube, baja o se queda igual? En la próxima lección, ustedes me van a dar la respuesta a esa pregunta. Esta es una tarea que pueden hacer una vez finalicen el video. Van a dibujar en casa un pentágono o un hexágono. ¿Y por qué un pentágono y un hexágono? Porque vamos a trabajar con los mismos que estudiamos ayer. Con una regla, van a trazar las diagonales con un diferente color. Tienen que contar cuántas hay, cuántas diagonales tiene el pentágono y cuántas diagonales tiene el hexágono. Y luego lo pueden compartir con sus familias. E incluso, si quisieran que lo hablemos en la siguiente lección, con mucho gusto lo podemos hacer. Ok, hoy descubrimos que los polígonos tienen líneas ocultas llamadas diagonales, que unen vértices que no son vecinos. Aprendimos que un triángulo no tiene ninguna diagonal y que a medida que el polígono tiene más lados, aparecen más y más y más diagonales. Las matemáticas también tienen misterios y recuerden que nosotros podemos ser exploradores de figuras. Eso sería todo, chicos, y nos vemos en la siguiente lección.